Me dijeron que solo me invitaron por lástima, así que no me quedara mucho. Me fui en silencio, pero no sabían que ya había tomado una decisión. La cabaña familiar que todos daban por hecha ya no les pertenecía. Poco después llegaron los avisos del banco, las cuentas cerradas, los impuestos sin pagar, y una carta legal que lo cambiaría todo. Solo te invitamos por compromiso, así que no te quedes mucho tiempo. La frase cayó con el peso de un ladrillo mientras dejaba mi vaso sobre la barra. La voz de mi madre, tan afilada como despreocupada, atravesó el murmullo de copas entrechocando y las risas educadas del salón. Durante un segundo pensé que había entendido mal. Tal vez el bullicio o la música de fondo habían distorsionado lo que realmente dijo. Pero entonces se escuchó la risa de mi hermana, un sonido seco, breve, tan tajante como el golpe de un martillo sobre una mesa de juicio. Y ahí supe que lo había oído bien. Mi madre se inclinó hacia adelante, con una mano perfectamente cuidada descansando sobre el respaldo de la silla de mi hermana. Su pulsera de diamantes brillaba bajo la luz del gran candelabro. Ya estaba girándose hacia el resto del grupo, como si me hubiera borrado con la misma facilidad con la que uno espanta a un insecto molesto. Noté la mirada de la esposa de mi hermano sobre mí. Ese gesto ladino y altanero que le conocía tan bien, evaluándome como siempre, y encontrándome por debajo de sus estándares. Mi hermano, con el brazo echado sobre los hombros de ella, sonreía mientras saboreaba otro trago de su whisky caro. Su reloj relucía a la luz tenue de la sala. Todos estaban en la misma sintonía. Yo lo sabía, lo notaba, y aún así, sonreí, y bebí con calma mi vaso de whisky, dejando que el calor descendiera por mi garganta. No respondí. ¿Para qué? Ya había escuchado comentarios como esos durante toda mi vida. Antes me afectaban, claro, cuando ingenuamente pensaba que podría ganarme su respeto, o al menos su aceptación. Pero esa ilusión había muerto hacía tiempo. Dejé mi vaso en la barra de madera pulida y observé el lugar. Todo estaba como lo recordaba, muebles elegantes, cuadros caros, cada rincón cuidadosamente decorado para encajar con la imagen que mis padres querían proyectar. En su momento, esa casa me pareció un hogar. Ahora se sentía como un museo, uno al que había entrado por error. Me fui sin hacer ruido, saliendo por la puerta lateral hacia el aire frío de la noche. Mis pasos resonaban sobre el camino de piedra que conducía a la entrada. Sentí el teléfono vibrar en el bolsillo. Seguramente otro mensaje grupal de mi hermana, o algún recordatorio de último minuto sobre el cumpleaños de algún primo. No lo revisé. Me subí al coche y apreté el volante, sintiendo el cuero frío bajo mis manos. Mientras conducía de regreso a mi departamento, las palabras de mi madre se asentaban como un sedimento agrio en el fondo del pecho. Pero también había algo más, una claridad que no había sentido en años. Si ellos querían que yo fuera el fracasado de la familia, perfecto, jugaría ese papel, pero a mi manera. Estaba cansado de ser el objeto de sus burlas, la nota al pie en cada reunión familiar, el que sobraba. Cuando estacioné frente a mi edificio, ya tenía en mente un plan, algo cuidadoso, un movimiento que, con el tiempo, desarmaría todo lo que creían tener bajo control. A la mañana siguiente, llamé a Julián, mi abogado. Era temprano, pero me debía un favor. Hacía unos años habíamos cerrado juntos un negocio inmobiliario bastante complicado, y sabía que estaría dispuesto a involucrarse en algo más discreto. Cuando respondió, su voz sonaba ronca y algo irritada. Yo solo sonreí. Hola, Julián, ¿recuerdas la cabaña que mis padres pusieron a mi nombre hace años? Creo que es momento de hacer unos cambios. No perdí tiempo. Me desperté con dolor de cabeza, pero no por el whisky, sino por las palabras que me retumbaban una y otra vez, esa risa burlona, las miradas despectivas, la superioridad que rezumaban con cada frase. ¿Lástima? ¿Eso era lo que sentían por mí? Como si fuera un caso perdido que arrastraban para aliviar sus conciencias. Me levanté, me lavé la cara con agua fría y me senté a la mesa de la cocina, con su superficie desgastada, manchada por una taza de café que nunca me molesté en limpiar. Tomé un cuaderno y un bolígrafo, el mismo con el que solía anotar ideas para mis proyectos como freelance, y comencé una lista. No era una rabieta, no era una fantasía de venganza infantil, era un plan, frío, calculado y ya demasiado postergado. Lo primero que escribí en letras grandes y decididas fue, vender la cabaña. Casi la había olvidado. La cabaña familiar, una construcción de 2 pisos a orillas de un lago, a unas 2 horas de la ciudad. Mis abuelos me la habían dejado como herencia. De niño fue un lugar mágico, veranos, pesca con mi abuelo, fogatas nocturnas, malvaviscos chamuscados. Pero hacía años que mis padres se habían apropiado del lugar, lo usaban como su refugio personal sin siquiera consultarme. Yo apenas era invitado, y si lo era más por compromiso que por otra cosa. Pero el título estaba a mi nombre, un detalle que siempre había ignorado por esa lealtad malentendida. Busqué el contacto de Julián y lo llamé. Atendió al tercer tono. Tomás, ¿qué pasa? No son ni las 8, murmuró aún medio dormido. Me recosté en la silla,
mirando la tenue luz gris que entraba por las persianas de mi departamento. Quiero vender la cabaña, la que mis abuelos me dejaron. Hubo un silencio. Podía imaginar su ceño fruncido al otro lado del teléfono. ¿La del lago Marlo? Pensé que tus padres la usaban. ¿La usan? Sí, pero está a mi nombre. Y ya me cansé de que se comporten como si les perteneciera. Quiero venderla, y pronto. Julián dudó. Sabía cómo era mi familia. Había estado en algunas reuniones durante los años en que yo aún intentaba mantener las apariencias. Entendía los silencios cargados, los comentarios encubiertos, las sonrisas envenenadas. Está bien, dijo por fin. Su voz ya había tomado ese tono serio, profesional. Tendremos que hacer todo con discreción si no quieres que se enteren antes de tiempo. Ese es el plan, respondí, abriendo el archivador metálico junto a mi escritorio. Rebusqué entre carpetas, viejas facturas y declaraciones de impuestos hasta dar con lo que buscaba, la escritura original. El papel amarillento y algo arrugado aún conservaba ese olor a cedro del baúl donde mis abuelos guardaban sus cosas. Pasé el resto de la mañana escaneando documentos, revisando formularios, firmando todo lo que Julián me enviaba. Quería que esto estuviera hecho antes de que mi familia siquiera sospechara algo. Ya no era cuestión de rencor. Era, al fin, un acto de justicia silenciosa. Imaginaba el día en que llegaran al Ducha en pleno verano, sus camionetas cargadas con neveras y sillas plegables, creyendo que todo seguía como antes. Pero en lugar de su familia habitual, se encontrarían con desconocidos en el porche, saludando con cortesía mientras descargaban sus propias cosas. Aquella imagen me hacía sonreír. Esa misma tarde, Julián me envió un mensaje: está todo listo. Lo pondré en venta mañana. ¿Seguro que estás preparado para las consecuencias? Me quedé observando la pantalla agrietada de mi móvil, con una sonrisa marcada. ¿Consecuencias? Ellos no tenían ni idea de lo que estaba preparando. Dejé el teléfono sobre la mesa, me recosté en la vieja silla que crujía bajo mi peso, y dejé que esa primera oleada de satisfacción me invadiera. Esto no se trataba solo del dinero, aunque no iba a negar que sería un buen extra. Lo que realmente quería era sacudir los cimientos de su mundo tan perfectamente construido. Quería que comprendieran que ya no podían seguir ignorándome como si fuera el chiste recurrente de la familia. Tomé el bolígrafo y anoté el siguiente paso en mi lista: cuentas conjuntas. Ese sería el verdadero golpe. La venta del Ducha fue apenas la primera grieta, pero lo que yo buscaba era provocar un colapso total. Pasé demasiados años siendo el pariente silencioso, el que estaba por compromiso, el que apenas soportaban por una especie de obligación familiar mal entendida. Se acabó. Ya no sería su broma viviente. Tras enviar toda la documentación de la venta del Ducha, me senté a preparar el siguiente paso: investigar las cuentas bancarias compartidas. Mis padres llevaban años usando mi nombre en diferentes gestiones financieras, casi siempre sin consultarme. Todo comenzó cuando aún estudiaba en la universidad: un préstamo de auto a medias, una factura de servicios públicos compartida. Siempre decían que era por conveniencia, que no tenía importancia, pero nunca aclararon que algunas de esas cuentas seguían activas. Sin embargo, yo no lo había olvidado. Cada llamada del banco, cada carta que enviaban por error a mi diminuto apartamento, era una señal que había aprendido a interpretar. Y si había algo que mi familia valoraba más que cualquier otra cosa, era el dinero. Ese era su verdadero lenguaje. Así que me puse a revisar viejos correos, extractos bancarios y documentos, hasta reconstruir un panorama general de sus finanzas. No tardé en notar que varias de esas cuentas seguían abiertas a mi nombre. Incluso algunos servicios asociados al Ducha, como el pago de impuestos municipales, seguían vinculados a mí. Llamé nuevamente a Julián. Soy yo, le dije cuando respondió. Necesito que vayas más a fondo. Averigua exactamente qué cuentas siguen a mi nombre y ciérralas. Todas. Silbó por lo bajo. Vas directo al cuello, ¿eh? Está bien. Puedo rastrear los registros. Pero esto puede ponerse feo. Feo me parece bien, respondí, mientras tamborileaba con el pulgar en el borde del escritorio, con un ritmo tranquilo y satisfecho. Solo asegúrate de que les duela. Durante la semana siguiente, los primeros efectos comenzaron a manifestarse. Notificaciones del banco empezaron a llegar poco a poco. Pequeñas señales digitales del desmantelamiento meticuloso de su entramado financiero. Primero cayó la cuenta corriente conjunta que mi madre había mantenido en silencio, una reliquia de un coche que compraron hace años. La cerré sin pensarlo demasiado y trasladé el saldo, no más de unos cientos, a mi cuenta personal. Un gesto pequeño, pero simbólico. Después vinieron los impuestos del Ducha. Sin mi firma, los débitos automáticos fallaron, lo que desencadenó una oleada de correos cada vez más desesperados de parte de mis padres. No respondí a ninguno. 2 días después, mi hermano me envió un mensaje breve, con ese tono altivo disfrazado de preocupación. Mamá y papá dicen que hay problemas con las cuentas. ¿Hiciste algo? Llámalos. Lo dejé en visto. Me los imaginé sentados en su impoluto comedor, las fotos familiares perfectamente alineadas en la pared, observándolos como testigos silenciosos. Mi madre, con sus dedos perfectamente arreglados, tecleando con impaciencia. Mi padre, recostado en su sillón de cuero, frunciendo el ceño a medida que notaba cómo se le escapaba el control. Me recliné en mi propia silla,
y con una sonrisa tenue, añadí la siguiente línea a mi lista: llamar a un abogado sobre el testamento. Ellos habían iniciado esta guerra. Yo simplemente decidí terminarla. Cuando las cuentas estuvieron cerradas y los papeles de la venta del ducha firmados, sentí que la marea finalmente empezaba a cambiar. Podía visualizar a mis padres en su sala impecable, mi madre aferrada al teléfono, mi padre apretando la mandíbula cada vez que llegaba otro aviso de pago rechazado. Conocía bien su dinámica, susurros entrecortados, recriminaciones silenciosas, la voz de ella elevándose mientras él luchaba por no perder la compostura. Pero todavía me quedaba una jugada más, una que no verían venir: el testamento. Nunca le había dado demasiada importancia. Siempre supuse que, llegado el momento, repartirían todo entre nosotros tres, con mi hermano, el favorito indiscutido, llevándose la mejor parte. Pero después de todo esto, entendí que era hora de nivelar el campo, o incluso, inclinarlo a mi favor. Revisé mi bandeja de entrada hasta dar con el contacto del abogado de la familia. Se llamaba Harris, un hombre de cabello gris y traje impecable, que había sido consejero legal de mi padre durante años. Siempre estaba presente en cada evento familiar, asintiendo en silencio mientras mis padres presumían sus inversiones o hablaban del último ascenso de mi hermano. Yo lo encontraba intimidante, frío, preciso, con esa mirada que parecía juzgar sin decir nada. Sin embargo, sabía que Harris tenía un instinto de supervivencia afilado. No era el tipo de abogado que se hundía con sus clientes. Si algo amenazaba su reputación, no dudaría en saltar del barco. Y eso, precisamente, lo hacía útil. Llamé a Julián a la mañana siguiente, mientras el vapor del café aún subía desde la taza sobre la encimera. Respondió al segundo tono, con ese tono suyo tan cortante y profesional. «¿Tomás? ¿En qué puedo ayudarte?», dijo. Apoyé el codo en la cocina, observando cómo un par de palomas picoteaban migas en la salida de incendios, justo afuera de la ventana. «Quiero hablar sobre el testamento, sobre la propiedad familiar. Quiero asegurarme de que todo esté en orden». Hubo un silencio breve, lo justo para imaginarlo enderezándose en su sillón de cuero, ese que crujía cada vez que cambiaba de postura. «¿Tienes alguna inquietud en particular, Tomás?», preguntó con cautela, como si intentara descubrir si se trataba de una consulta común o el inicio de algo más complicado. «Solo quiero proteger mis intereses», respondí con voz serena, casi indiferente. «Por si acaso surge alguna sorpresa más adelante». Dudó un instante. Conocía bien a Julián, siempre tan preparado, tan obsesionado con controlar las narrativas y mantener las apariencias familiares en orden. Pero noté algo en su voz, una ligera tensión, como si por primera vez no tuviera el control total. «Será mejor que agendemos una reunión», dijo al fin. «Así podemos revisar todo y asegurarnos de que tus derechos estén bien definidos». «Perfecto», respondí, esbozando una sonrisa que no se borró mientras colgaba. Esa llamada marcó un punto de quiebre. Ya no era el hijo invisible, el que pasaba desapercibido entre los planes de los demás. Estaba dando vuelta a todo ese mundo cuidadosamente construido que me excluía, y lo hacía con precisión quirúrgica. Esa misma noche, recibí un mensaje de mi hermana. «Mamá está perdiendo la cabeza. ¿Qué pasa con la propiedad? Llámame». No lo hice. Dejé el mensaje sin responder, dejé que se acumularan los interrogantes mientras me servía un trago. Me imaginé la escena, todos ellos, en su círculo cerrado, tratando desesperadamente de entender qué estaba pasando, viendo cómo su plan se desmoronaba más rápido de lo que podían repararlo. Durante años me habían puesto al margen, como si mi voz no contara. Me etiquetaron como la oveja negra, el fracaso de la familia. Pero ahora comenzaban a ver lo que ocurre cuando arrinconas a alguien durante demasiado tiempo. Pasaron apenas 2 días desde la llamada con Julián, y comenzaron a llegar los primeros efectos. 3 mensajes de voz de mi madre, cada uno más agitado que el anterior. El primero, con su tono habitual, severo y calculado. «Tomás, soy tu madre. Tenemos que hablar sobre la propiedad. Llámame en cuanto escuches esto». Unas horas después, la tensión ya se notaba en su voz. «No sé qué crees que estás haciendo, pero esto se está saliendo de control. No puedes tomar decisiones así sin consultarnos. Llámame, por favor». Y finalmente, el tercero, con un tono al borde del colapso. «Esto es absurdo. Tienes que llamarme. No es una decisión solo tuya. Somos familia». No respondí a ninguno. Observé cómo crecía el número de notificaciones rojas en mi pantalla, y con cada llamada ignorada, sentía que el poder volvía poco a poco a mi lado. Mi hermano fue el siguiente. Llamó 3 veces, y al no obtener respuesta, me mandó un mensaje furioso. «¿Qué demonios estás haciendo, Tomás? Estás arruinando todo. Llama a mamá ya». Lo leí con calma mientras tomaba otro sorbo de café. Era evidente, los puntos de presión que había empezado a tocar estaban funcionando. Más tarde, Julián me envió un mensaje breve. «Hay una oferta por la propiedad. Comprador fuerte. Pago en efectivo. Voy a avanzar». Le respondí con un simple «hazlo». Pude sentir, incluso a kilómetros de distancia, como el caos comenzaba a expandirse en casa. Intentaban recuperar el control,
pero ya era demasiado tarde. Cayó la noche, y justo cuando el sol desaparecía detrás de los edificios y las sombras cubrían las paredes de mi apartamento, el timbre sonó con un zumbido seco, molesto. Dejé el vaso sobre la mesa y me acerqué al intercomunicador, pensando que quizás se trataba de algún vecino que venía a quejarse por la música del piso de abajo. Pero al presionar el botón, reconocí la voz de mi hermano. «Abre, Tomás, tenemos que hablar». Dudé unos segundos, con la mano sobre el botón. Estaba recorriendo mentalmente todas las posibles consecuencias, pero ya no había vuelta atrás. Lo llamé desde el portero eléctrico y dejé la puerta entornada. Me crucé de brazos y esperé. Entró con paso firme, la cara enrojecida, la mandíbula tensa, un aura de enojo rodeándolo por completo. Observó el desorden de mi apartamento, los muebles desparejos, los libros apilados sin orden, las paredes con cuadros torcidos. Arrugó la nariz como si aquel entorno fuera una ofensa personal. Cerró la puerta de golpe y se giró hacia mí. «¿Qué está pasando, Tomás?» Me apoyé contra la pared, manteniendo la calma. «No estoy seguro de qué hablas». Soltó una risa amarga y pasó la mano por su peinado. «Siempre perfecto. No te hagas el tonto. ¿La propiedad? ¿Las cuentas?» Mamá lleva días enloquecida. Está hablando de contratar un abogado. Me encogí de hombros. Está en su derecho. Pero la propiedad siempre ha estado a mi nombre. Lo vi tensarse, un músculo en su mandíbula latiendo como una advertencia. «Ese lugar es de la familia, Tomás. No puedes simplemente venderlo». Lo miré directamente, sin titubear. Qué curioso. Nadie me pidió opinión cuando lo usaban a su antojo durante años. Nunca escuché que eso molestara. Avanzó un paso, los puños cerrados. Por un instante pensé que iba a golpearme, pero solo dejó escapar un gruñido frustrado, se giró y comenzó a caminar en círculos por la sala, escaneando mi pequeño mundo como si buscara algo con lo que atacarme. Finalmente se detuvo y me miró fijo. «¿Qué es lo que quieres, Tomás? ¿Dinero? ¿Eso es? Dilo. Podemos llegar a un acuerdo». Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. «Aún no lo entiendes, ¿verdad? Esto no va de dinero, va de respeto, algo que jamás me han dado». Abrió la boca para responder, pero lo interrumpí antes de que pudiera decir una palabra, alzando la voz por primera vez. «Ustedes me descartaron hace mucho tiempo», dije. «Siempre me trataron como la vergüenza de la familia, como el fracaso». Pero se les olvidó algo. Se quedó en silencio, su mirada se agudizó y la tensión en el ambiente se volvió casi palpable, como si pudiera cortarse con un cuchillo. «Todavía tengo una parte de esta familia», añadí con firmeza, «y pienso recuperar lo que me pertenece». Nos quedamos mirándonos durante un instante eterno. El silencio se estiraba entre los dos como un cable tenso a punto de romperse. Finalmente, se dio la vuelta sin decir nada, murmuró algo apenas audible y estiró la mano hacia el picaporte. Abrió la puerta de golpe, la madera vieja crujió como si se resistiera, y salió con paso firme. El portazo resonó con fuerza. Solté el aire lentamente, sintiendo como la adrenalina comenzaba a disiparse de mis venas. Me serví otro trago. Querían un paria. Bien, les iba a mostrar cómo se ve uno de verdad. Una semana después de esa inesperada visita de mi hermano, comenzó el verdadero caos. Me desperté con el sonido repetido de notificaciones en mi teléfono. Llamadas perdidas, mensajes desesperados, algunos audios tan atropellados que apenas se entendían. Era como una alarma digital anunciando que la tensión acumulada finalmente había reventado. Me levanté con pereza, me froté los ojos y empecé a revisar los mensajes. El primero era de mi hermana. «Mamá está fuera de control. Llámame ya». Luego llegó otro. «¿Qué hiciste? Papá dice que va a cortarte de todo. Por favor, llama». Sonreí mientras dejaba el teléfono sobre la encimera de la cocina y encendía la cafetera. Ya sabía que esto iba a pasar. La reacción era predecible, intentar desesperadamente recomponer la fachada de su familia perfecta. Pero la velocidad con la que estaban cayendo en pánico, eso sí que me sorprendía gratamente. Mientras el aroma del café llenaba el aire, abrí mi correo. Un mensaje de Julián me esperaba. «Venta de DACA cerrada. Fondos transferidos. Buen monto. Llámame cuando puedas». Me apoyé en la encimera, con una sonrisa lenta y satisfecha. Todavía ni siquiera se habían dado cuenta de lo que había desaparecido. Tomé mi taza, bebí un sorbo largo, y con tranquilidad, reproduje el último mensaje de voz de mi madre. Su voz se escuchaba tensa, casi chillona. Había un matiz de miedo que no le oía desde hacía años. «Tomás, esto ha ido demasiado lejos. No entiendo qué estás intentando, pero es absurdo. Esa propiedad es de todos. Es de la familia. No tenías derecho a venderla sin consultarnos. Llámame inmediatamente». Corté el mensaje y me quedé un momento en silencio. Sonaba verdaderamente asustada. No era habitual verla así. Y justo cuando iba a tomar otro sorbo de café, sonó el timbre del portero eléctrico. Me congelé. La taza quedó suspendida a medio camino de mis labios. Crucé la sala y presioné el botón del intercomunicador. «Soy tu padre. Abre». Dudé unos segundos, con el dedo en el interruptor. Hacía meses que no lo veía, desde aquella incómoda cena de Acción de Gracias en la que se pasó la noche hablando del último negocio de mi hermano y de los logros de los hijos perfectos de mi hermana. Pero lo dejé subir. Esa conversación inevitable por fin iba a suceder,
y una parte de mí lo agradecía. Instantes después, la puerta se abrió y él entró. Sus ojos escudriñaron cada rincón del departamento, analizando con gesto crítico los muebles desparejos, la estantería desordenada y el montón de correspondencia sin abrir. Cerró la puerta tras de sí, el clic sonó como un sello. Tenemos que hablar, dijo con tono bajo, frío, como quien está acostumbrado a tener siempre la última palabra. Me crucé de brazos, apoyándome contra la pared con expresión serena. Al se acercó un paso, frunciendo el ceño. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? ¿Vender DACA? ¿Bloquearnos de las cuentas? Cometiste un grave error, Tomás. Lo miré sin parpadear. ¿No? Papá, el error fue pasar años tratándome como si no existiera, como si fuera un problema que tenían que tolerar. Estoy corrigiendo eso. Apretó la mandíbula, un tic nervioso se le marcó en la mejilla. ¿Entonces todo esto es por dinero? ¿Quieres una parte más grande de la herencia? ¿Es eso? Solté una risa seca. ¿En serio sigues sin entenderlo? Esto no tiene nada que ver con el dinero. Es cuestión de respeto, de dejar de ser el blanco de sus burlas, de su indiferencia. Nos quedamos en silencio, mirándonos como dos extraños, hasta que finalmente desvió la mirada. Sus hombros se aflojaron, y la rabia en sus ojos se desvaneció. Parecía comprender, por fin, lo mal que había jugado sus cartas. Está bien, dijo por lo bajo, con un dejo de resignación amarga. Ya dejaste clara tu postura. Me incorporé con decisión. No, apenas estoy empezando. Él no respondió. Abrió la puerta sin mirar atrás y salió, cerrándola de golpe. Me quedé allí, quieto, escuchando cómo se alejaban sus pasos por el pasillo, y, por primera vez en años, sentí una calma extraña y profunda. No la paz de la reconciliación, sino la serenidad del control. Había tomado el timón de mi vida, y eso lo cambiaba todo. Mientras volvía a la cocina para terminar mi café, el teléfono vibró otra vez. Un mensaje de mi hermana, luego otro de mi hermano. Ahora eran más cortos, menos exigentes, casi inseguros. Podemos hablar. Arreglémoslo. Mamá quiere disculparse. Llámala, por favor. Bebí un sorbo más, saboreando el amargor del café, y dejé la taza sobre la mesa con satisfacción. Durante años me empujaron a los márgenes, me trataron como una nota al pie en su historia familiar. Pero esta vez, yo marqué el ritmo. Ya no era el hijo silencioso esperando un gesto de aprobación. Era el hombre que había tomado una decisión, y la había ejecutado sin temblar. Si ahora querían tender la mano, lo harían desde un lugar distinto. No como superiores condescendientes, sino como iguales, conscientes de que ya no jugaban con ventaja. Tomé el último sorbo de café, apagué el teléfono y dejé que el silencio llenara el departamento. No necesitaba responder todavía. Por primera vez, ellos estaban esperando por mí. Y yo, sinceramente, no tenía prisa.